www.audiomodulosunat.blogspot.com. Presenta, Audiomódulo, Sociología, se realiza netamente con fines educativos, aprovechando todos los medios disponibles para mejorar los apreciamientos de los contenidos. www.audiomodulosunat.blogspot.com. Sociología, código 10.0006. Fuente, elaboración propia con imágenes libres. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Área Sociohumanística. Curso académico Sociología. Código 10.0006. Elaborado por Jenny Leguizamón Orejuela. Actualizado por María Admeris Quintero Ferro. Dos Quebradas, octubre de 2010. Introducción general. El curso académico de Sociología está dirigido a los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es un curso básico común, teórico, de 2 créditos, ofrecido por la Unidad Académica Sociohumanística. El módulo consta de 2 unidades. En la primera se exponen los diferentes enfoques de autores y escuelas de la sociología desde sus inicios con el positivismo de Augusto Comte, hasta llegar a las actuales escuelas y autores. Posteriormente, en el capítulo 3 se abordará la sociología en Colombia y la sociología de género. En la segunda unidad se aborda el tema de la sociología de la cultura, sus principales representantes y paradigmas. Se exponen las principales críticas que se hacen a los llamados estudios culturales latinoamericanos, que no han tenido en cuenta las especificidades de cada una de nuestras comunidades. Posteriormente se expone la diferencia entre las culturas populares y la cultura de masas para luego llegar al análisis de lo que son los diferentes paradigmas sobre el desarrollo. Para finalizar, toma el tema de participación y solidaridad como elementos fundamentales del proyecto académico pedagógico solidario de la universidad, desde la perspectiva de sensibilizar a los estudiantes respecto al compromiso que se tiene no solo como estudiante de la universidad sino como ciudadano, de ser actores activos de la solución de los problemas sociales que aquejan a nuestras comunidades, y se dan unas herramientas básicas para la recolección de información en los estudios sociológicos de tipo cualitativo y crítico social. En las últimas lecciones de cada una de las unidades los estudiantes encontrarán unos ejercicios de revisión que les permitirá dar cuenta de su proceso y también como herramienta de complemento para la elaboración de sus trabajos de transferencia. Unidad 1. ¿Qué es la sociología? Introducción. ¿Qué respondería usted como estudiante de la universidad si su tutor le preguntara qué entiende por sociología? Posiblemente después de pensar un rato respondería: bueno, debe ser algo relacionado con el estudio de la sociedad, las relaciones entre los individuos, los grupos y las instituciones. Sin embargo, usted no está seguro de haber dado la definición más adecuada. Su tutor le dice: efectivamente, la sociología es el estudio científico de los problemas sociales tales como las etnias, el crimen, el divorcio, las clases sociales. Con dicha aclaración posiblemente se ha acercado al concepto, pero la sociología va mucho más allá del estudio de los problemas sociales. Como estudiante de sociología usted necesitará una definición exacta. De ello nos ocuparemos en esta primera unidad del módulo. En primer lugar, se darán algunas aclaraciones en torno al concepto de la sociología como ciencia, los conceptos más relevantes que son objeto de estudio de la sociología y el papel del sociólogo en nuestra sociedad. Posteriormente se realizará un recorrido histórico, cronológico de los diferentes autores y escuelas sociológicas desde su inicio como disciplina científica hasta las actuales propuestas, con el fin de que el estudiante se familiarice con los términos y conceptos propios de la misma. Se profundizará en la forma como los autores analizan los problemas sociales desde las propuestas positivistas, pasando luego por las propuestas del estructural funcionalismo, los aportes de la teoría crítica y las corrientes subjetivistas. Luego se expondrá el desarrollo de la sociología en Colombia, sus desarrollos y principales autores. Posteriormente se enuncian los principales elementos de la sociología de género y la sociología del deporte. Para finalizar, encontrarán un ejercicio didáctico que les permitirá revisar su aprendizaje. Objetivos de la unidad 1. Comprender el objeto de estudio de la sociología, su evolución y los diferentes conceptos surgidos en el proceso histórico de desarrollo de la disciplina. Reconocer los principales conceptos, autores y escuelas sociológicas y su forma de interpretar el mundo que los rodea. Utilizar los principales conceptos que maneja la sociología para la interpretación de los fenómenos sociales de su entorno. Lograr la comprensión de los elementos teóricos de la sociología que permitan interpretar las organizaciones sociales como sistemas complejos, sus relaciones con la sociedad global, sus estructuras y procesos básicos. Interpretar con espíritu crítico las problemáticas de los diferentes entornos: familiar, laboral, universitario, político, local, global. Competencias. Cognitiva. Los estudiantes comprenden la propuesta de sociología, su importancia en la explicación del contexto social, las formas como interpretamos la realidad y cómo influyen las distintas luchas en la forma como entendemos el mundo. Comunicativa. Los estudiantes desarrollan la capacidad de argumentar sobre los problemas objeto de estudio de la sociología. Competencia contextual. Los estudiantes se sensibilizan respecto a las problemáticas sociales de su entorno y la importancia de saber cómo interpretar las realidades sociales, las relaciones de poder y la forma como éstas influyen en las comunidades. Capítulo 1. ¿Qué significa la sociología?
Lección 1. Aproximaciones a la sociología. El ser humano en la búsqueda de la verdad se ha apoyado en múltiples formas de interpretar la realidad. Entre esas muchas se pueden encontrar la intuición, que se podría definir como una especie de corazonada inexplicable, pero que en ocasiones responde positivamente a nuestras preguntas. También está lo que dicen las autoridades, es decir, todo aquello que dicen las personas que se consideran conocedoras del tema por su experiencia o por el cargo que ocupan. Un ejemplo de ello podría ser cuando se cree en lo que dice un abogado sobre una ley determinada, considerando que sus estudios le permiten ser una persona con autoridad para conceptuar. Otra forma de encontrar la verdad es lo que comúnmente se llama tradición. Se dice que aquí se acumula la sabiduría de quienes han experimentado por muchos años, pero también la tradición llamada experiencia práctica puede solo ser repetición de los errores de los antepasados. Por último se encuentra el sentido común, que en muchos casos es la acumulación de los presentimientos y experiencias nacidas de los errores de un grupo y que se siguen transmitiendo como códigos de verdad. Ninguna de las cuatro anteriores formas descritas es conocimiento científico. Por el contrario, son múltiples los ejemplos que podrían enunciarse al respecto, que demuestran que ni el sentido común, ni la intuición, ni lo que dicen las autoridades podría catalogarse como saber científico. La tradición y el sentido común dicen que el hombre es intelectualmente superior a la mujer porque tiene más grande el cerebro. La ciencia en cambio ha demostrado que tanto el hombre como la mujer tienen igual capacidad intelectual. La tradición dice que la gripa y el catarro se producen por tener los pies fríos. La ciencia explica que la causa de la gripa y el catarro son ciertos virus. Las madres aconsejan a sus hijas tomar mucha leche y pon y malta para que aumente la producción de leche materna, pero la verdad es que lo que necesita una madre lactante para su producción de leche es simplemente tomar mucho líquido y nutrirse muy bien con frutas y verduras, ya que el organismo en su sabiduría logrará producir lo que la madre requiere para alimentar a su hijo. La ciencia se puede definir como un conjunto de conocimientos debidamente organizados y verificados que se adquieren a través de la investigación científica. Para que un conocimiento sea científico, se requiere que cumpla con unas características que se describen a continuación. Objetividad. Surge de explicar los hechos independientemente de las personas que lo analizan, tratando de evitar que los valores y la cultura influyan en el análisis. Racionalidad. La razón y el discernimiento son los elementos que permiten que el hombre pueda desarrollar un pensamiento científico. Sistematicidad. El conocimiento científico es ordenado, la información que nos proporciona es lógicamente construida e interconectada, congruente. Metodicidad. Para llegar al conocimiento se requiere utilizar un camino metódicamente diseñado y estructurado. Temporalidad y espacialidad. Los resultados de una investigación deben estar enmarcados en un tiempo y en un espacio concreto, pues las verdades no son absolutas y el conocimiento está en constante movimiento, de tal suerte que lo que hoy se puede afirmar como cierto, en otro tiempo y en otro espacio puede no serlo. Si se revisan las anteriores características, se podría afirmar que la sociología es una ciencia que estudia los fenómenos sociales. Su objeto de estudio son las relaciones de los individuos. Utiliza el método científico. Enmarca sus estudios en un espacio y un tiempo concreto. Cabría entonces preguntarse, ¿qué fenómenos sociales son los que estudian los sociólogos? Los sociólogos como investigadores estudian el comportamiento de los grupos. Les interesa investigar sobre el desarrollo de los seres humanos, las normas y la organización social, las instituciones como la familia, las comunidades, las minorías étnicas, las clases sociales, el rol y el estatus, las relaciones de poder, los cambios sociales y económicos, los movimientos sociales, lo rural y lo urbano. La sociología es diferente a la filosofía porque ésta se ocupa de organizar un sistema de ideas respecto a cómo la gente debería comportarse, y la primera se ocupa de cómo se comporta la gente y las consecuencias de ese comportamiento. Tampoco es socialismo porque este es un sistema político. La sociología es diferente de la historia aunque están relacionadas. El historiador muestra lo variable, el sociólogo señala lo constante y recurrente. La historia describe la multitud de las combinaciones concretas en que se han encontrado los hombres interdependientes. La sociología descompone las diferentes combinaciones en sus relativamente pocos elementos básicos y formulan las leyes que las gobiernan. El descubrimiento de esas leyes, o el enunciado de las relaciones necesarias e invariables entre un limitado número de elementos en que puede descomponerse la realidad social, es el verdadero objetivo de la sociología, equivalente a los objetivos de la física, la química, la biología y la psicología en sus campos respectivos. Timas FN, 2002, la sociología es diferente de la antropología porque aunque su objeto de estudio es el hombre, ésta se ocupa de la evolución de la cultura a través de la historia. Ahora bien, la sociología, como otras ciencias que se ocupan del individuo, tiene también subdivisiones en campos especializados. Entre ellas se pueden enunciar: sociología de la cultura, sociología jurídica o del derecho, sociología organizacional, sociología de la educación, sociología rural, sociología urbana, sociología del deporte, sociología de género, entre otras. De estas dimensiones se hablará más adelante. Ahora nos ocuparemos del desarrollo histórico, sus diferentes autores y corrientes. Lección 2.
Etapas de la sociología. Como ya se dijo con anterioridad, las ciencias han surgido como producto de la necesidad del hombre de responder a lo que se pregunta sobre la naturaleza, la sociedad, el universo y el hombre mismo. La sociología surgió entonces para ocuparse de lo que encontramos en la siguiente definición. La sociología es la ciencia que se ocupa de los grupos sociales, sus formas internas o modos de organización, los procesos que tienden a mantener o a cambiar estas formas de organización, y las relaciones entre grupos. Un tema tan complejo como los grupos sociales requiere, para su tratamiento científico, conceptos precisos y exactos, términos técnicos cuidadosamente definidos. Johnson, 2003. La sociología es considerada como la más joven de las ciencias sociales. Aparece en unos momentos históricos trascendentales para la humanidad. La revolución industrial estaba en Europa en su apogeo. Los anteriores señores feudales y aristócratas dueños de la tierra y de los medios de producción desde la Edad Media y quienes detentaban el poder, estaban siendo reemplazados por la burguesía naciente. La Iglesia Católica había perdido su hegemonía debido a las reformas y a las ideas de la Ilustración. Ello significaría que los hechos sociales tendrían una realidad independiente de las tesis providencialistas que habían marcado el pasado. Hasta el siglo XIX el hecho social permaneció dominado por especulaciones filosóficas y de tipo religioso. La Revolución Francesa también influyó en la necesidad de establecer una disciplina que se ocupara de los fenómenos sociales. Sumado a ello los viajes geográficos, los grandes descubrimientos, colonizaciones y conquistas de los pueblos americanos, dieron a conocer diferentes formas de vida, por lo que se evidenció la relatividad de las instituciones y organizaciones sociales. Henry Rouvroy, conocido como Conde Saint-Simon, a inicios del siglo XIX expuso la necesidad de crear una ciencia del hombre, que con el mismo carácter metodológico de las ciencias naturales, por ejemplo, buscara leyes que explicasen los hechos sociales. Sin embargo su idea no pasó de ser una simple proposición. Años después aparece el pensador Augusto Comte, Francia 1798-1857, quien estuvo directamente vinculado al estudio de las matemáticas. Como secretario y discípulo del conde Saint-Simon, tomó conciencia de la necesidad de desarrollar una ciencia que se dedicara a estudiar los fenómenos sociales de manera sistemática basada en la clasificación y no en la especulación y la autoridad. Inicialmente la llamó física social debido a que no se tenía un método propio de análisis, pero después consideró que debía construirse un propio sistema teórico que permitiera la objetividad del análisis de los fenómenos que ocurrían, por lo cual nace el concepto de sociología como ciencia. Para esta época esta era una idea nueva. Herbert Spencer, 1820-1903, publicó hacia 1876 su obra denominada Principios de Sociología en la que aplicó el método de la evolución orgánica al estudio de la sociedad. Las instituciones sociales como los organismos se caracterizan por el paso de la homogeneidad a la heterogeneidad y que ese paso sería una ley universal de progreso tanto en lo inorgánico como en lo orgánico y lo superorgánico, la sociedad. En 1859 publicó Charles Darwin Su origen de las especies. Spencer asimiló rápidamente los nuevos conceptos darwinianos. Tenían algún parentesco con sus propias ideas y observó, muy característicamente, que había sido el primero en descubrirlos refiriéndose a dos de sus artículos publicados en 1852 en la Westminster Review. Paralelo a dichos pensamientos aparecen los razonamientos de los cooperativistas como Robert Owen, 1771-1858, que, motivados por los pensamientos humanitarios de rechazo a la explotación de la clase obrera que sufría las consecuencias del desarrollo del capitalismo, sin seguridad social y con extenuantes jornadas laborales, con el trabajo pesado de mujeres y niños, intentaban mejorar el orden social sin lograrlo. Estos pensadores fueron llamados posteriormente por Carlos Marx, 1818-1883, y Federico Engels, 1820-1895, como los socialistas utópicos. De sus teorías partieron para crear el socialismo científico cuyo fundamento era el de acabar con el capitalismo a través de la revolución armada y crear un nuevo orden donde no existiera la propiedad privada, ni la diferencia de clases sociales, ni la explotación de los trabajadores llamados clase proletaria, por parte de la clase burguesa que detentaba el poder. De sus fundamentos teóricos se hará una profundización más adelante. Para continuar con la obra de Augusto Comte, aparece en escena Emilio Durkheim, 1858-1917, quien es considerado uno de los principales y reconocidos científicos no solo en Francia, sino dentro de todo el conjunto de pensadores de Europa. Una de sus principales obras fue Las reglas del método sociológico, publicada en 1895, en la cual presenta un esbozo claro de su método. Su principal argumento era el de que los hechos sociales se debían estudiar como cosas independientes del sujeto que los estudia, con el fin de garantizar la objetividad del análisis. Es importante anotar que toda su obra partió de los argumentos de Comte. Para Durkheim, los hechos sociológicos son formas de obrar, pensar y sentir, exteriores al individuo y están dotados del poder de coacción en virtud del cual se le imponen. Durkheim, 1982.
Posterior al trabajo de las reglas del método sociológico, Emilio Durkheim escribió El suicidio, una de las obras más significativas y que todavía cobra vigencia, en relación con el tema, en la que se logró demostrar cómo un fenómeno, tenido por puramente individual puede explicarse como hecho social profundamente dependiente del grado de integración de las instituciones sociales de religión, economía, familia. Adolphe Quetelet, 1796-1874, estadístico belga, después de diversos estudios y aplicaciones a fenómenos sociales llegó a la conclusión de que, en los fenómenos sociales, por lo general prevalece una curva de distribución. Él fue el primero en revelar la posibilidad de usar estadística como instrumento para conocer los fenómenos sociales. Hasta finales del siglo XIX no empezó la sociología a emplear el método estadístico, y hasta el siglo XX no apareció el neopositivismo orientado cuantitativamente. Max Weber, 1864-1920, también es considerado como uno de los iniciadores de la sociología en el mundo. Entre sus aportes más significativos a la teoría sociológica está la obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en la que logra demostrar cómo la religión influye en el desarrollo económico de toda Europa. Desarrolla conceptos tales como la clase, el estatus y las estructuras de autoridad. Las fundaciones norteamericanas tuvieron una gran importancia en la institucionalización de la sociología en Europa y América Latina, a través del patrocinio de estudiantes para que realizaran trabajos por fuera de las universidades, exportando las formas de hacer investigación y de interpretar los procesos sociales. La emigración de intelectuales europeos a Estados Unidos en las épocas de guerra y su posterior regreso en algunos casos después de concluido el conflicto, favoreció la importación de las técnicas de investigación y teóricas, y la difusión de autores. Ángel, 2004, pag. 29. Dentro de este mismo periodo de la Guerra Fría, en el bloque de la URSS se inició desde 1946 un proceso de difusión de manuales de materialismo dialéctico e histórico, para difundir las premisas del marxismo, proceso que estuvo acompañado de la consolidación del socialismo en cuanto a la ideología y política. Es en este contexto histórico-social en el cual el estructural funcionalismo y el marxismo se erigieron en paradigmas hegemónicos de las ciencias sociales. Después de terminada la Guerra Fría, estos dos paradigmas que se presentaban como contradictorios eran muy parecidos en su metodología de hacer ciencia. El mundo social aparecía visto como una dicotomía donde se contraponían lo objetivo vs. lo subjetivo, la estructura vs. el individuo, lo macro vs. lo micro, lo material vs. lo ideal, la explicación casual vs. la interpretación, tomando partido por lo objetivo, la estructura, lo marco, lo material y la explicación basadas en las causas. Ángel, 2004, pag. 30. Lo que se contrapone a lo que ha venido sucediendo desde las últimas 2 décadas, donde los temas primordiales que se quedaron por fuera en el estructural funcionalismo y el marxismo, como lo subjetivo, lo micro, lo individual, se toman como aspectos fundamentales para entender lo que está pasando en las actuales relaciones sociales. Se tiene en cuenta la importancia de lo que sucede en el interior del sujeto estudiado y lo subjetivo cobra especial valor. Esta es realmente la discusión en todas las ciencias. La separación entre el objeto de estudio y el sujeto que investiga. Desde las miradas tradicionales los científicos deben estar alejados del objeto que estudian, pero en la actualidad este tema ha sido muy cuestionado porque en las investigaciones sociales no es fácil separar al investigador de su objeto de estudio que, para el caso concreto de la sociología, no es un objeto sino un sujeto que tiene sentimientos, deseos, valores, creencias y, es precisamente la labor del investigador interpretar ese sentir desde la misma subjetividad que no por ello deja de ser real. Esto se verá cuando se analice la propuesta de Pierre Bourdieu, quien dice que los sociólogos y sociólogas deben cuestionar el punto de vista desde donde están analizando lo social, su postura política, religiosa, cultural, de género, de sexo, todo lo que los rodea y en especial cómo se va a presentar el resultado de un trabajo académico que se supone objetivo. En la actualidad, el paradigma que cobra vigencia es el denominado posmodernidad, que ha permitido el flujo interdisciplinario y ha propiciado el rompimiento de las fronteras existentes entre los diferentes enfoques, diferentes metodologías y diferentes formas de ver el mundo, lo que permite llegar a una mejor interpretación de los hechos, utilizando las mezclas en los abordajes de las problemáticas. Es por ello que no es extraño encontrar estudios sociológicos que se apropian de herramientas e instrumentos que eran de utilización específica de uno u otro paradigma, teniendo otros enfoques. Por ejemplo, las encuestas se consideraban instrumentos específicos de las investigaciones de tipo cuantitativo perteneciente a la escuela positivista, y ahora es posible utilizarlas tanto en los enfoques cualitativos como también dentro de las perspectivas crítico-sociales. En la siguiente tabla se exponen los principales enfoques que la sociología ha utilizado para analizar las problemáticas sociales con sus principales autores. 1. Enfoques de la sociología. Enfoques objetivistas y estructuralistas. Escuela positivista y funcionalista. Augusto Comte, 1798-1842, Emilio Durkheim, 1854-1917, Talcott Parsons, 1902-1979, Estructuralismo y tradición etnolingüística. Ferdinand Saussure, 1857-1913.
Marcel Mauss, 1872-1950. Claude Lévi-Strauss, 1908-1990. Michel Foucault, 1926-1984. Marxismo clásico y neomarxistas Carlos Marx, 1818-1883. Antonio Gramsci, 1891-1917. Louis Althusser. Marxismo estructuralista, 1918-1991. Jürgen Habermas. Marxismo y teoría crítica, 1929. Sociología interpretativa y tradición fenomenológica. Tradición europea Edmund Husserl, 1850-1938. Max Weber, 1864-1920, Martin Heidegger, 1889-1976, Alfred Schutz, 1899-1953, Etnometodología, Harold Garfinkel, 1917. Interaccionismo simbólico George Herbert Mead, 1863-1931, Herbert Blumer, 1900-1987, Erving Goffman, 1928-1982, otras propuestas subjetivistas vigentes. Pierre Bourdieu, 1930-2002. Fuente. Elaboración propia. En conclusión, se puede afirmar que existen entonces tres grandes grupos de enfoques y autores respecto a la forma de analizar la sociedad. En el primer grupo se encuentran todas las propuestas que le dan mayor énfasis a las estructuras sociales o totalidades. En segundo lugar, aquellos que privilegian el análisis desde los sujetos o agentes sociales. Y en tercer lugar, los autores que tratan de hacer una propuesta que consolide aspectos de ambos enfoques para superar aquella contradicción. A continuación se expondrán los principales argumentos de cada uno de esos grupos. Lección 3. Propuestas con énfasis en la estructura social. En esta lección se presentan los principales autores y escuelas que dentro de los tres grupos enunciados anteriormente, privilegian las estructuras sociales o totalidades. Hacen parte de esta línea epistemológica, el positivismo de Augusto Comte hasta Emilio Durkheim, el estructural funcionalismo de Talcott Parsons y Robert Merton, el positivismo lógico del Círculo de Viena, la teoría crítica de la primera época y el estructuralismo francés, el positivismo de Comte a Durkheim. Para Comte el positivismo es una forma de analizar la realidad. Se pretende analizar los hechos tal como se presentan sin dejarse influir por sentimientos, creencias u otros aspectos personales del investigador. Este autor considera que para investigar adecuadamente se deben utilizar la observación como punto de partida, la experimentación y la comparación dividida en tres subtipos. Comparar las sociedades humanas con los animales inferiores, comparar sociedades en diferentes partes del mundo, comparar diferentes estados de sociedades en el transcurso de la historia. El término positivismo se utilizó en contraposición al negativismo que imperaba en ese momento en la sociedad. Lo negativo era el desorden y el caos moral que se vivía en Francia en épocas de la Revolución Francesa. Lo positivo era lo medible, lo concreto, lo empírico, lo real y objetivo. Comte desarrolló una clasificación de las ciencias positivas, las matemáticas, la astronomía, la física, la biología, la química y en la cúspide la sociología. Esta última con el objetivo de descubrir las leyes que rigen las problemáticas sociales. Considera que existe una ley denominada la ley de los tres estadios. Todas las sociedades atraviesan por tres etapas para llegar al progreso. Estado teológico o ficticio. Todo humano debe pasar por los tres estados. Este es el primitivo. Se basa en la especulación. Ante las preguntas esenciales del hombre da una respuesta mítica. Pretende explicar las leyes naturales atribuyéndoles espíritu propio y fuerzas especiales. La imaginación es un recurso importante. Ella designa los seres sobrenaturales, los cuales condicionan la vida humana. En este estado se dan tres momentos: fetichismo, politeísmo y monoteísmo. Un ejemplo es el Génesis. Este libro relata una creación mágica. Estado metafísico abstracto. Es continuación del anterior con algunas variaciones. En realidad es un momento que prepara el siguiente paso. Es transitorio. Se pregunta por las primeras causas y los últimos principios de las cosas. A diferencia del anterior momento, este responde aplicando la lógica. Las abstracciones más elaboradas le permiten formar conceptos más claros. El razonamiento toma mayor consistencia. Un ejemplo son los filósofos griegos. Aristóteles es un representante de la metafísica. Estado positivo o real. Es último y definitivo. La racionalidad se perfecciona. No es como los anteriores. Lo supera. La imaginación se hace esclava de la observación. Tiene varias leyes. Por ejemplo, toda proposición que no puede reducirse estrictamente al mero hecho, particular o general, no puede ofrecer ningún sentido real e inteligible. Otra trata de la naturaleza relativa. Es decir, habla del progreso del conocimiento hacia la exactitud. Otra es la previsión racional. O sea, estudia la realidad para preverla. Y por último, cree que las leyes de naturales no presentan variabilidades. Marin Maglio, 1998.
Durkheim estará fuertemente influido por Comte. Y, la sociología deberá erigirse en ciencia natural de la sociedad, tratando a los hechos sociales como cosas, y, la secularización de los conceptos religiosos y metafísicos es contrapartida del desarrollo científico, y, el cambio social es progresivo y depende del orden, la revolución política no asegura la transformación social, sino que testimonia la impotencia de la sociedad para el cambio progresivo. Para Durkheim, los objetos sociales observados poseen características naturales que determinan lo que hace el observador al describir y clasificar. Por tanto, el sociólogo construye teoría observando sistemáticamente las características externas visibles en las conductas humanas. Para ello, debe desterrar toda prenoción por una parte, y desentenderse por otra de las ideas que los propios individuos observados se hacen de sí mismos. La sociedad debe verse como una totalidad orgánica, y las divergencias de los individuos respecto de la conciencia colectiva deben atribuirse a impulsos egocéntricos opuestos a las demandas morales de la sociedad, o a un desencuentro anómico de sus propósitos respecto de la sociedad. Vicente, 2010. Entre las obras más representativas de Emilio Durkheim se encuentran La división del trabajo social 1893, Las reglas del método sociológico 1895 y El suicidio 1895. En esta lección no se puede dejar de mencionar a Max Weber, quien desarrolló su teoría orientada a comprender las acciones sociales. Por acción debe entenderse la conducta humana siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La acción social por lo tanto es aquella en la cual el sentido colocado por el sujeto está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo. Weber, Economía y Sociedad. 1973. Weber hace grandes aportes a la administración con su teoría de la burocracia. Insiste en que todo está permeado por la cultura, ya que son las creencias las que legitiman el ejercicio del poder y tales creencias existen tanto en la mente del dominador como en la del dominado y determinan la relativa estabilidad de la dominación. Así, Weber establece una tipología de autoridad basándose no en los tipos de poder usados, sino en las fuentes y tipos de legitimidad aplicados. Entonces, los tipos de autoridad para Weber son: A. La autoridad tradicional, cuando los subordinados aceptan las órdenes de sus superiores porque siempre ha sido así. El poder tradicional no se basa en la norma, sino en las costumbres y en la transmisión del poder por herencia. B. La autoridad carismática. Es aquella que se desprende del liderazgo y la personalidad del superior. No existe una base racional. C. La autoridad racional, legal o burocrática. Es aquella en la que se aceptan las órdenes porque están de acuerdo con las normas y preceptos que se consideran legítimos. Los tres tipos de autoridad se dan en todas las sociedades, sean estas estados u organizaciones, pero se considera que la autoridad racional es aquella a la que se debe llegar en todas las organizaciones sociales. Entre las obras más representativas están La ética protestante y el espíritu del capitalismo 1905, en la que logra demostrar que no es solo la base económica la que influye en el desarrollo de las sociedades, sino que también la religión y las creencias cumplen un papel fundamental. Los católicos participan también en menor proporción en las capas ilustradas del elemento trabajador de la moderna gran industria. Es un hecho conocido que la fábrica nutre las filas de sus trabajadores más preparados como elementos procedentes del pequeño taller, en el cual se forman profesionalmente, y del que se apartan una vez formados. Pero esto se da en mucha mayor medida en el elemento protestante que en el católico, porque los católicos demuestran una inclinación mucho más fuerte a seguir en el oficio en el que suelen alcanzar el grado de maestros, mientras que los protestantes se lanzan en un número mucho mayor a la fábrica, en la que escalan los puestos superiores del proletariado ilustrado y de la burocracia industrial. Weber, 1995, 2. El estructural funcionalismo de Talcott Parsons y Robert Merton. Talcott Parsons fue un influyente sociólogo norteamericano, reconocido en la sociología contemporánea, quien desarrolló parte de su teoría en Alemania, por lo cual fue muy influenciado por el pensamiento de Weber. El problema básico de la sociedad para Talcott Parsons era el orden social. Sostuvo que los valores proporcionan a las personas un conjunto de criterios comunes para efectuar habituales decisiones, criterios que se incorporan a sus personalidades y toman parte de sus puntos de vista subjetivos. El orden es posible sin una norma autocrática siempre que la gente se sienta comprometida con un conjunto de valores. Benton, 1978, pag. 39. Para el autor, todo sistema social posee cuatro características fundamentales que permiten el desarrollo de la acción social, obviamente desde la perspectiva de que un sistema debe tener unos insumos, input, que vienen del entorno, para a través de los subsistemas transformarlos en resultados, output. Los diferentes sistemas de la organización social están estructurados y por ello pueden generar una función a través de la cual interactúan con los demás elementos del sistema. 1. El sistema de acción social, subsistemas del funciones de los orientación, sistema social, subsistema económico, función de adaptación orientada a redistribuir recursos, subsistema político, función instrumental, orientada al logro de fines, subsistema de integración, función de integración, solidaridad social mediante control social, subsistema de cultura, función de mantenimiento, orientada a valores relevantes del modelo fuente, elaboración propia,
Robert Merton es un discípulo destacado y continuador de las orientaciones de Parsons. Entre 1945 y 1957 publica una serie de artículos donde formaliza el método funcionalista y los cánones del procedimiento inductivo-deductivo en sociología. En su teoría él estableció cómo las estructuras sociales tienen dos clases de funciones. Unas son latentes y otras son manifiestas. Las funciones manifiestas son aquellas que son exclusivas y pertenecientes a una determinada estructura. Por ejemplo, la familia tiene una función manifiesta que es la crianza de los hijos. Funciones latentes son aquellas que contribuyen a la adaptación social pero que no son las funciones específicas de dicha estructura. En el caso de la familia, una función latente es que los padres enseñen a sus hijos a trabajar. 3. El Círculo de Viena y K. Popper. Este grupo de científicos defienden que la observación se realiza a través de los sentidos para captar hechos y realidades. Estas observaciones se pueden registrar en vídeos o cualquier otro soporte. El objetivo del Círculo de Viena es unificar el conocimiento que se consigue a partir de la reducción de todas las disciplinas del conocimiento científico a fórmulas lógico-matemáticas, y por ello debemos crear un metalenguaje mediante el cual se puedan entender entre ellas. Los enunciados pueden ser de dos tipos: observacionales, se obtienen a través de la observación neutral e inmediata de la realidad, y universales. Los enunciados observacionales se convertirán en los segundos gracias a la inducción, forma de razonamiento. Santos Delgado, 2005. La principal característica de los postulados del Círculo de Viena, positivismo lógico, fue el rechazo a la metafísica. Consideraban que el progreso científico era acumulativo. El único medio para conseguir la verdad es la ciencia a través del método inductivo. Karl Popper, 1902-1994, fue un gran crítico de los planteamientos del Círculo de Viena a pesar de haberse formado intelectualmente en dicha escuela. Popper rechazó del positivismo que dominó muchos campos de investigación a comienzos del siglo XX, pues dicha doctrina suponía que el conocimiento se limitaba a aquello que podía ser empíricamente verificado, por inducción. El positivismo declaraba que solo tenían sentido los conceptos verificables y por el contrario, él sostenía que lo que convertía a las teorías en científicas era la falsabilidad, es decir, la posibilidad de ser refutadas. Su teoría fue denominada falsacionismo o racionalismo crítico con el lema: puedo estar equivocado y tú puedes estar en lo cierto, y haciendo un esfuerzo, podemos acercarnos a la verdad. Popper, 1995. Su método de análisis se basa en el aprendizaje a través del ensayo y error en un esquema que se desarrolla en tres fases. 1. El problema. Surge cuando aparece en escena una perturbación. 2. Los intentos de solución. Es decir, los ensayos para tratar de solucionar el problema. 3. La eliminación. Se suprimen los intentos de solución que no han tenido éxito. Cuando se eliminan los intentos fallidos, entonces el problema queda sin solución, por lo cual será necesario buscar nuevos intentos. Si el problema queda resuelto, entonces se da el aprendizaje. 4. La teoría crítica. En 1924, se crea como parte de la Universidad de Frankfurt, el Instituto para la Investigación Social. Uno de sus fundadores fue Max Horkheimer y su director desde 1930. Serán parte de este grupo también pensadores de la talla de Adorno, Marcuse y Erich Fromm, que luego se distanciará de la escuela. Surge con una clara orientación marxista, aunque se aleja de algunos de los postulados básicos del materialismo histórico, que se verá más adelante, como el de concebir que la lucha de clases era el motor de la historia. La escuela de Frankfurt se caracteriza por tener una visión interdisciplinar donde se suman enfoques sociológicos, psicoanalíticos, económicos, psicológicos. Otra de las características esenciales es la reflexividad y el pensamiento crítico. Fuente especial de Bowles. http://www.bowlesis.com/especial/escuela de Frankfurt/pensamiento/ gráfica M1. Interdisciplinariedad del proyecto de la escuela crítica. La sociedad misma señala los temas y las líneas de investigación en aquello que reprime, en aquello que silencia, y una sociología a la altura de su tiempo debe atender precisamente a estos mecanismos de dominación de la sociedad, para rescatar la verdad de lo que oculta. Por eso, el pensamiento debe ser crítico y reflexivo. Crítico no como negación directa de la realidad, sino como renuncia a una aceptación irreflexiva de la realidad social, tal y como se nos presenta. La crítica parte siempre de una sencilla proposición: otra sociedad es posible. Solo en la medida en que es crítico puede el pensamiento también ser reflexivo. Solo naciendo de la injusticia misma puede llegar a modificarla, a transformarla, superando así la dicotomía teoría-práctica. Un pensamiento materialista y práctico no es una pura especulación teórica, sino una actividad de tipo práctico que contribuye también al progreso de la sociedad. El telos, fin, emancipatorio heredado del marxismo continúa en el pensamiento de los frankfurtianos plenamente vigente. Bowlesis.com. Para ampliar la información sobre cada uno de los enfoques de la Escuela de Frankfurt, su historia, autores, pensamiento y bibliografía especializada, se puede consultar la siguiente página: http://www.bowlesis.com/especial/escuela de Frankfurt/citas/Horkheimer-teoría-crítica/5.
El estructuralismo francés. La escuela francesa denominada estructuralismo, tiene sus bases en las teorías de Emilio Durkheim, pero se dice que su fundador es Ferdinand de Saussure con sus estudios de lingüística. Este es un enfoque que no solo pertenece a la esfera sociológica, sino que también tiene sus grandes influencias en la psicología y la antropología. Saussure distingue entre el habla, de carácter contextual y con empleo de signos arbitrarios, y la lengua, totalidad de signos y fonemas de significado relacional. Para el lingüista suizo, los elementos constitutivos del lenguaje adquieren toda su significación en su carácter relacional, en su diferenciación en el conjunto del sistema de signos. Los estructuralistas son principalmente Roland Barthes, Lévi-Strauss, Lacan, Althusser y Poulantzas, Foucault y Derrida. No hay un cuerpo coherente que unifique a estos autores, aunque comparten el énfasis en la centralidad de la lingüística en ciencias sociales. En la actualidad la figura más relevante del estructuralismo francés es Claude Lévi-Strauss, nacido en Bélgica en 1908, quien realizó unos estudios muy importantes relacionados con el parentesco y el matrimonio y demostró que estos son fenómenos sociales de comunicación, y por lo tanto, lingüísticos. Sin reducir la sociedad o la cultura a la lengua, cabe iniciar esta revolución que consiste en interpretar la sociedad en su conjunto en función de una teoría de la comunicación. Ya hoy, esta tentativa es posible en 3 niveles. Porque las reglas del parentesco y del matrimonio sirven para asegurar la comunicación de mujeres entre los grupos, así como las reglas económicas sirven para asegurar la comunicación de los bienes y los servicios, y las reglas lingüísticas, la comunicación de mensajes. Estas 3 formas de comunicación son, al mismo tiempo, formas de intercambio, entre las cuales, manifiestamente, existen relaciones, puesto que las relaciones matrimoniales se acompañan de prestaciones económicas, y el lenguaje interviene en todos los niveles. Es entonces legítimo ver si entre ellos existen homologías, y cuáles son las características formales de cada tipo tomado aisladamente y de las transformaciones que permiten pasar de uno a otro. Strauss, 1968, pag. 76. Con sus estudios, Lévi-Strauss quería demostrar que los sistemas de parentesco, como los sistemas fonológicos, son elaborados según el estructuralismo, por el espíritu humano en el plano inconsciente. Lección 4. Corrientes subjetivistas. Dentro de dichas corrientes se encuentran diversas orientaciones. En este módulo se revisarán los enfoques fenomenológicos, los interaccionistas simbólicos, la etnometodología y el individualismo metodológico. La principal característica de estas corrientes y contrarias a las que tienen origen positivista en las que el investigador debe analizar los hechos con objetividad rechazando todo valor, creencia y cultura, estas corrientes defienden que la realidad es creada por el individuo y que por lo tanto es importante el análisis subjetivo. También se considera que debido a que la verdad está ligada a lo subjetivo, existen factores externos que influyen en los hechos por lo cual es relativa. 1. Fenomenología. De acuerdo con dicho enfoque se debe estudiar la relación entre los hechos, fenómenos, y el ámbito en que se hace presente dicha realidad. El método fenomenológico toma por real todo aquello que es pensado de manera clara y distinta y puesto en perspectiva temporal. El iniciador de esta teoría fue Edmund Gustav Albrecht Husserl, 1859-1938. Alfred Schutz, 1899-1959, sociólogo y filósofo fuertemente inspirado en Husserl, quien introdujo la fenomenología a las ciencias sociales se considera, entonces, un mundo de la vida cotidiana que los sujetos viven en una actitud natural, desde el sentido común. Esta actitud frente a la realidad permite a los sujetos suponer un mundo social externo regido por leyes, en el que cada sujeto vive experiencias significativas y asume que otros también las viven, pues es posible ponerse en el lugar de otros. Desde esta actitud natural el sujeto asume que la realidad es comprensible desde los conceptos del sentido común que maneja, y que esa comprensión es correcta. Schutz, 1993, pag. 46. La investigación del significado de las acciones de los otros implica suponer que quieren significar, dar sentido, a algo, y que podemos interpretar las acciones de los otros. Esta interpretación no solo se hace a través de la observación de las acciones de otros, sino también mediante la percepción de indicaciones, que son efectos que las acciones dejan en el ambiente, como son ruidos, movimiento de objetos, etc. Schutz, 1993, pag. 88. 2. El interaccionismo simbólico tiene sus antecedentes en la Escuela de Chicago, fundada en la Universidad de Chicago a finales del siglo XX. Esa escuela trató problemáticas muy sentidas debido a que por efectos de la migración, las estructuras de la ciudad no eran suficientes para alojar a todos los migrantes, por lo cual surge una gran conflictividad social. Los estudios estaban orientados a las familias de los migrantes, monografías sobre barrios y análisis de la delincuencia y la marginalidad. Se inspiraron en la ecología para caracterizar las relaciones entre grupos sociales y el espacio urbano. Posteriormente Herbert Blumer, 1900-1987, la define como una corriente de pensamiento microsociológica, relacionada con la antropología y la psicología social que basa la comprensión de la sociedad en la comunicación. Las 3 principales ideas en las que reposa su teoría son:
Las conductas de los individuos están sujetas al significado que le otorguen a los objetos de su mundo de vida. Lo que signifiquen las cosas para el sujeto depende de su interacción social con otros actores de su entorno. Los significados dependen de la experiencia social del sujeto. Se concibe entonces el interaccionismo como un método de estudio participante capaz de dar cuenta del sujeto. Lo social se considera como el marco de la interacción simbólica y la comunicación como el proceso social a través del cual se conforman los grupos y los individuos. Esta corriente en los momentos actuales aporta excelentes herramientas metodológicas para los estudios de corte cualitativo en los que prima el comprender e interpretar las acciones de los sujetos. 3. La etnometodología es una corriente sociológica norteamericana que surgió con Harold Garfinkel, Studies in Ethnomethodology, 1967, quien exploró los métodos y mecanismos empleados por las personas para dar significado a sus prácticas sociales. Los investigadores sociales deben responder la manera como las personas ven, describen, explican y sienten el mundo en que viven y cómo crean sus reglas y formas de vida. Es decir, se preocupan por analizar cómo las personas construyen y mantienen el sentido de la realidad externa a través de sus percepciones y acciones. El orden social es construido por los actores sociales y los eventos sociales son producto de la interacción. Estos comparten con los interaccionistas simbólicos el supuesto de que la experiencia humana está medida por la interpretación. Los etnometodólogos se basan en diversos métodos para estudiar las acciones de los sujetos en la vida cotidiana. En su trabajo de campo, que es extenso, hacen uso de la observación directa, la observación participante, hasta el análisis documental, entrevista, entre otros. 4. El individualismo metodológico comprende autores diversos, reunidos por el presupuesto común de que los fenómenos sociales solo pueden explicarse en términos del análisis de la conducta de individuos, es decir, por las propiedades de los individuos como metas, creencias y acciones. Se trata de demostrar que la evolución de una sociedad es el agregado de las decisiones particulares. Se aplica el principio de reduccionismo al pretender explicar las grandes instituciones a través de la acción social individual. El individualismo metodológico considera que la colectividad no es un organismo autónomo y exige que las ciencias sociales fundamenten sus estudios en la acción social individual. John Elster, uno de los principales representantes de este enfoque en su libro reciente Tuercas y Tornillos, Barcelona 1995, Copyright Cambridge 1989, expresa que la unidad elemental de la vida social es la acción humana individual, y explicar las instituciones y el cambio social es mostrar de qué manera surgen como resultado de la acción y la interacción de los individuos. La elección racional se ocupa de hallar el mejor medio para fines dados. Actuar racionalmente es hacer lo mejor posible por uno mismo. Elster, 1995, pag. 36. Lección 5. Actuales propuestas de síntesis. Jürgen Habermas, 1929. Anthony Giddens, 1938. Alain Touraine, 1925. Pierre Bourdieu, 1930, 2002. En este apartado se hablará de las corrientes que sintetizan tanto las miradas basadas en la estructura social como las que enfatizan el análisis subjetivo de los autores y que actualmente son las más utilizadas para el análisis del hecho social. Se privilegian los análisis cualitativos sin desconocer la importancia de lo cualitativo, buscando una relación dialéctica entre ambas miradas. Jürgen Habermas hace parte de los pensadores actuales de la Escuela de Frankfurt. Habermas imprime a la teoría crítica un desarrollo sustancialmente novedoso basado en una reflexión que incorpora elementos de la comprensión hermenéutica, la fenomenología de Schutz, el pragmatismo de Chicago y el análisis del lenguaje de Wittgenstein, todas ellas corrientes y autores a las que Horkheimer y Adorno no disimulaban su hostilidad. Solo la comunicación lingüística garantiza a los individuos la reciprocidad en la orientación y concepción de sus acciones, reciprocidad que hace posible la reproducción social. Con sus argumentos se distancia de la teoría crítica en sus inicios en cuanto a las implicaciones funcionalistas de un lado y en cuanto a la teoría marxista en relación con la explicación de la reproducción social con base en la superestructura económica, ya que le da vital importancia a la interacción mediada por el lenguaje. Entiende que el cambio social debe darse más bien en un ámbito simbólico, en el ámbito de la comunicación y el entendimiento entre los sujetos. Defiende la democracia deliberativa y los principios del Estado de Derecho. Anthony Giddens, sociólogo británico, considera que las ciencias sociales en tanto proyecto positivista deben considerarse un fracaso, debido a que lo que diferencia la naturaleza de la sociedad, es precisamente la producción humana. El funcionalismo de Durkheim y Parsons reduce la intervención humana a una interiorización de valores, se niega a considerar la vida social como activamente constituida, no concibe el carácter negociado de las normas sociales y por tanto 30. No hay lugar para interpretaciones diversas siguiendo intereses sociales divergentes. El estructuralismo conduce igualmente a borrar todo sujeto activo del escenario social. También hace una crítica al interaccionismo simbólico y la etnometodología de Garfinkel y el mundo de la vida de Schutz, porque estas corrientes interpretativas no consiguen conciliar la producción diestra de la sociedad por sus miembros, con el hecho de que las condiciones en que esta producción tiene lugar, no son elegidas por los agentes sociales.
En su teoría de la estructuración social, Giddens concibe la estructura como dual, puesto que es constituida por la actividad humana y es al tiempo el medio mismo de esta constitución, lo cual significa que lo social es producto de los actores y los actores también son un producto de lo social. La praxis es la base fundamental de la vida social y es entendida como el conjunto de prácticas producidas y reproducidas por los actores sociales. Alain Touraine por su parte se hizo famoso y reconocido por la utilización del término de sociedad postindustrial. Su trabajo está basado en la sociología de la acción. Cree que la sociedad organiza su futuro a través de mecanismos estructurales y de sus propias luchas sociales. Muestra cómo el mundo instrumental globalizado y manipulador se opone a un mundo simbólico de diversidad cultural. Esta contradicción entre economía y cultura debe enfrentarse desde una afirmación del sujeto. En el desarrollo de su carrera ha estado interesado en el estudio de los movimientos sociales desde una visión en la que los actores sociales participan activamente. Son los jóvenes, los inmigrantes, los ambientalistas, las minorías las que con sus acciones se hacen más defensivos que negociadores, más éticos que políticos. Una de sus principales obras fue Solidaridad, en la que analiza el movimiento social sindical de Polonia. También ha realizado estudios importantes de la situación latinoamericana. En diciembre de 2006 recibió por parte de la Universidad Nacional de Colombia el grado de doctor honoris causa, por sus aportes a la investigación social. A continuación se transcribe un texto publicado en el periódico El País de España el pasado 26 de septiembre de 2010, escrito por Alain Touraine y traducido por José Luis Sánchez Silva, en relación con la crisis económica actual. La única gran tendencia de la derecha es la xenofobia. La única gran tendencia de la izquierda es la búsqueda de una vida de consumo sin contratiempos. No nos dejemos arrastrar a una renuncia general a la acción. Existen fuerzas capaces de enderezar la situación. En el plano económico, la ecología política denuncia nuestra tendencia al suicidio colectivo y nos propone el retorno a los grandes equilibrios entre la naturaleza y la cultura. En el plano social y cultural, el mundo feminista se opone a las contradicciones mortales de un mundo que sigue dominado por los hombres. En el terreno político, la idea novedosa es, más allá del gobierno de la mayoría, la del respeto de las minorías. Ni nos faltan ideas ni somos incapaces de aplicarlas. Pero estamos atrapados en la trampa de las crisis. ¿Cómo hablar de futuro cuando el suelo se abre a nuestros pies? Pero nuestra impotencia económica, política y cultural no es consecuencia de la crisis, es su causa general. Y si no tomamos conciencia de esta realidad y si no encontramos las palabras que rompan el silencio, la crisis se profundizará aún más y Occidente perderá sus ventajas. Entonces será demasiado tarde para intentar atenuar una crisis que ya se habrá convertido en destino. Touraine, 2010, Pierre Bourdieu fue un sociólogo que se dedicó a la política, el arte, la religión, el trabajo, el deporte, el lenguaje y el Estado. El enfoque de Bourdieu se presenta en la objetividad de primer orden determinada por la distribución y apropiación de los bienes materiales y en la objetividad de segundo orden constituida por los esquemas mentales que sustentan las conductas, pensamientos, sentimientos y juicios de los agentes sociales. Según el autor, la perspectiva objetivista Durkheim, el funcionalismo, ha concebido al mundo como una estructura susceptible de observación y medición independientemente de las representaciones de quienes la habitan, y tiene como principal peligro la reificación de las estructuras construidas por el observador, como entidades autónomas que operan con sujetos que se muestran como soportes pasivos. Por su parte, la perspectiva subjetivista o constructivista, Sartre, la etnometodología, la rational choice, propone una realidad social siempre contingente construida por actores sociales competentes con actos de conocimiento y decisiones conscientes en un mundo inmediatamente familiar y significativo. Esta perspectiva se revela incapaz de explicar la persistencia de las estructuras sociales. Considera Bourdieu que se deben transformar ambos paradigmas contradictorios en espacios diferenciables del mismo análisis social. Propone entonces una tercera vía de análisis denominada constructivismo estructuralista en el que se reconoce la existencia de estructuras y relaciones objetivas que condicionan las prácticas y representaciones sociales, aunque, al mismo tiempo se detecten los efectos propios de lo vivido y de la acción individual sobre las estructuras. Al superar la oposición entre individuo y estructura, libertad y determinismo, interacciones y luchas sociales, Bourdieu logra sobrepasar las alternativas objetivas del positivismo y la sociología subjetiva que solo percibía situaciones de significación. En una relación dialéctica entre las dos miradas, involucra en su teoría nuevos conceptos, hábitos, las formas de obrar, pensar y sentir que están originadas por la posición que una persona ocupa en la estructura social. En cuanto al campo, es el espacio social que se crea en torno a la valoración de hechos sociales tales como el arte, la ciencia, la religión, la política. Esos espacios están ocupados por agentes con distintos hábitos, y con capitales distintos, que compiten tanto por los recursos materiales como simbólicos del campo.
Estos capitales, aparte del capital económico, están formados por el capital cultural, el capital social, y por cualquier tipo de capital que sea percibido como natural, forma esta del capital que denomina capital simbólico. Otra preocupación constante y original de Bourdieu es la de la vigilancia epistemológica que debe practicar el sociólogo, destinada a controlar su parcialidad derivada de su propia condición social, de su posición en el campo académico, y de su tendencia intelectualista a percibir el mundo como espectáculo, como cúmulo de significados que lo esperan para ser descifrados, y no como problemas concretos que demandan propuestas de solución. Esta vigilancia o reflexividad epistémica debe operar examinando críticamente las categorías que delimitan el propio pensamiento, practicando la crítica mutua y el debate público. Capítulo 2. Miradas de la sociología. Lección 6. Miradas de la sociología. Carlos Marx y el materialismo histórico, 1818-1883. Ideólogo alemán nacido en Treveris, en el seno de una familia acomodada. Estudió Derecho, Historia y Filosofía en las universidades de Bonn y Berlín, donde fue discípulo de Hegel y Feuerbach. Se doctoró en 1841. Muy influenciado por el pensamiento hegeliano, se aproximó al círculo radical de Bruno Bauer, donde comenzó el tránsito desde las concepciones idealistas al materialismo. En 1842 fue nombrado redactor jefe del Rheinische Zeitung, con una estancia breve en el cargo, como consecuencia de las tensiones políticas que marcarían una vida de exilios y extrañamientos. En 1844 conoce en París a Engels, que se convertirá en su mejor compañero de ideas, producción de pensamiento y activismo político. Con Engels redacta el Manifiesto Comunista de 1864, presentado en Londres en la Constitución de la Primera Internacional. Entre sus obras más destacadas, Contribuciones a la crítica de la economía política, 1859, y El Capital, 1867, falleció en 1883. Su pensamiento ha alcanzado una presencia significativa tanto en el plano de las ideas políticas como en el metodológico. Las corrientes, derivaciones e influencias marxistas aparecen en el pensamiento de la comunicación a través de formulaciones y propuestas vinculadas a desarrollos políticos concretos o mediante el empleo de las herramientas de análisis del materialismo dialéctico. Buena parte del pensamiento del siglo XX se basa, se mira o se contrasta en la concepción marxista de la sociedad y de la historia. En general, las corrientes marxistas y materialistas asignan un papel instrumental a los medios, como altavoces del discurso dominante y enmascaradores del control social a través de la difusión del pensamiento y la inducción de pautas de comportamiento que se atienen a los intereses que configuran la superestructura del sistema. Del mismo modo, para el pensamiento marxista el desarrollo tecnológico, en el que se conforman las nuevas extensiones de la comunicación, tiene esa misma huella determinista, vinculada a los intereses dominantes, que son matriz y pauta de la propia industria tecnológica. Medios, tecnologías, industrias culturales, estructuras sociales aparecen en las diferentes líneas tributarias del marxismo a lo largo del siglo XX, desde las corrientes de pensamiento crítico europeas y americanas, a vertientes estructuralistas y de estudios culturales, economía política de la comunicación, etc. 1. El pensamiento de Carlos Marx y la sociología. Se presentan algunos de los conceptos de Marx que permitan hacer una relación con el estudio del desarrollo social, no desde lo económico sino desde lo cultural, desde la superestructura que él planteaba y que hoy en el desarrollo sociológico es muy importante para entender los procesos de interpretación cultural, especialmente en la construcción de la conciencia, que es lo que determina la forma como vemos el mundo y a partir de allí aceptamos o no las argumentaciones donde se sostiene el poder, la cultura, la política, etc. El ser humano dentro del mundo capitalista necesariamente es un sujeto productor y reproductor, pero este proceso no necesariamente es objetivo o productor de objetos tangibles materiales, este sujeto también es productor y reproductor dentro de su práctica social, de objetos, subjetivados, que en última son aquellos objetos intangibles que están condicionados por su conciencia y determinados por una tomada de http://www.infoamerica.org/teoría/marxum.htm. Su capacidad de asimilación del mundo y producto del análisis de ese mundo. En otras palabras son ideas, pensamientos, conceptos, que en últimas condicionan su actuar o comportamiento dentro de la sociedad. El análisis que aquí se presenta se basa en los textos de Marx, la ideología alemana y las tesis sobre Feuerbach, y se presentan los siguientes conceptos. La construcción del materialismo histórico en Marx, lo objetivo y subjetivo, el concepto de conciencia, la producción y la reproducción, fuerzas productivas y relaciones de producción y el concepto de praxis en Marx. El marxismo o materialismo histórico no constituye una doctrina o un sistema filosófico al estilo de Hegel. El materialismo histórico en el que se fundamenta el materialismo dialéctico es una crítica aguda y metódica a las relaciones económico-productivas y sociopolíticas del siglo XIX, lapso en el cual el capitalismo se encuentra en su máximo apogeo y por sus obvias contradicciones en la más grande crisis hasta la que se vive en la actualidad. Para el materialismo histórico, la materia es la base fundamental sobre la cual se erige el sistema social, la conciencia y lo espiritual.
En tal sentido es el ser social el que determina la conciencia social y no al contrario como lo planteaba el idealismo alemán. Gráfica M2. Estructura social marxista. Fuente. Producción propia. De acuerdo con el planteamiento del materialismo histórico, lo que económico es la base de la estructura social. La infraestructura que es la base económica determina la superestructura, que son las formas de pensamiento, la política, la cultura y la educación entre otros. La dialéctica es el movimiento contradictorio de la materia que consta de tres leyes básicas. 1. Ley de lucha de contrarios. 2. Ley del paso de lo cuantitativo a lo cualitativo. 3. Ley de negación de la negación. Se explican las leyes de la dialéctica así. Toda realidad posee en sí misma el germen de su propia contradicción. No existe nada en la naturaleza que no tenga su contrario. No hay negro sin blanco, no hay grande sin pequeño, no hay luz sin oscuridad, no hay amor sin odio, no hay pobres sin ricos, no hay proletariado sin burguesía. La sal o cloruro de sodio es un compuesto. Por separado el cloro y el sodio son venenos que utilizados por separado pueden cobrar la vida. Sin embargo, cuando se unen forman la sal, que es un elemento fundamental para la alimentación del ser humano. La sal no puede ser separada en sus elementos constitutivos después de creada, por lo cual se da el paso de lo cuantitativo a lo cualitativo. La sal niega al sodio y al cloro pero los asume y los supera. Se da entonces la dialéctica de la tesis, la antítesis y la síntesis. El ejemplo se puede trasladar al ser humano. Cuando un hombre y una mujer se unen, forman un hijo que niega a cada uno de sus padres por separado porque no es ni el papá ni la mamá sino alguien diferente que además los asume y los supera, y también se da el paso de lo cuantitativo a lo cualitativo porque ese nuevo ser no se puede separar en sus partes constitutivas, sino que es un ser diferente con cualidades específicas distintas a las de sus antecesores. En el campo social el marxismo hace de su método, materialismo dialéctico, el instrumento fundamental para analizar los fenómenos sociales. Utiliza como variable independiente las relaciones sociales de producción, economía. Se considera entonces que a la productividad humana, trabajo, subyace el factor clave del proceso de humanización, culturización y aparición de la conciencia o espíritu. La conciencia para Marx es la manifestación del espíritu, la conciencia es la concepción que tengo a partir de lo que me rodea, es lenguaje de símbolos, trabajo e interacción con la sociedad. En la medida que el ser humano evoluciona en su productividad, también lo hace su conciencia y también lo hacen sus necesidades y el crecimiento de la población. De este proceso de crecimiento de la sociedad nace la división social del trabajo, primero como acto sexual, relación reproductiva hombre-mujer, luego la división por las condiciones naturales entre el hombre, cazador, recolector, cultivador, y la mujer, el hogar, la familia. Y por último la división del trabajo entre lo intelectual y lo manual. En sociedades sedentarias con un grado de desarrollo que permite la contemplación de la naturaleza. El hombre produce y esa producción tiene en sí la evolución del trabajo y por lo tanto de la producción, pero esta no solo es material, sino también es pensamientos, valores, religión, arte, literatura, etc. El ser humano como ser social en su proceso de producción traduce el pensamiento en lo práctico necesariamente, por tanto el trabajo intelectual necesariamente se debe realizar en la praxis, o sea ser llevado a la experiencia tangible. 2. Desde la concepción del materialismo histórico, el trabajo es la razón de la emancipación del hombre sobre lo puramente natural. Lo que hace humana a la especie es el trabajo que le ha permitido transformar la naturaleza. Trasladando su concepción a su metodología, el ser social es la tesis, el individuo la antítesis y la persona libre y digna la síntesis. Para el marxismo la eterna lucha del hombre por la enajenación y la barbarie a la que ha sido sometido en el proceso histórico. Dicha enajenación ha sido causada por la propiedad de los medios de producción en manos de unos pocos que controlan la vida de quienes lo único que tienen para ofrecer es su trabajo, que se convierte en el factor de enriquecimiento para los dueños de los medios a través de la explotación para generar lo que denominan plusvalía, que es el valor excedente que le queda de ganancia al patrón. 2. Este concepto es desarrollado por Pierre Bourdieu, en lo que él llama concepto de hábitus, que son las formas de obrar, pensar, sentir, originadas por la posición que una persona ocupa en una estructura social. Marx consideró que el capitalismo generaría con sus contradicciones la causa de su destrucción, que era la alienación del trabajo. Dotando a la clase proletaria, obreros, de una visión y acción sistemática, científica, se lograrían intervenir esas leyes dialécticas para que se diera la revolución que llevaría a la clase obrera a ejercer el poder de manera indelegable. Se debería ejercer entonces una dictadura encaminada a borrar los restos del capitalismo y de la democracia liberal de la época. Esta dictadura sería temporal y transitoria mientras se daban las bases para el desarrollo de una sociedad comunitaria. En la primera etapa después de la revolución, el Estado controlaría la propiedad privada de todos los bienes para ejercer una adecuada distribución. Posteriormente, cuando se dieran las condiciones se pasaría al comunismo como fase superior y definitiva donde desaparecería la propiedad privada, se daría una sociedad completamente humanizante, creativa, autónoma y libre y sin antagonismos de clase. La utopía marxista se planteaba como una sociedad sin clases, sin estados, sin consumismo, sin guerras, sin violencia, sin explotados ni explotadores.
La idea era la de regresar al comunismo primitivo pero con las herramientas y los desarrollos actuales, infinitamente mejorado por el progreso de la ciencia y la tecnología al servicio del hombre y no en su contra. Lamentablemente la historia no le dio la razón a Marx y hemos visto cómo los sistemas socialistas también han tenido crisis similares a las experimentadas por el bloque capitalista donde la corrupción y el afán de enriquecimiento resquebrajó los más humanos principios. A pesar de lo anterior, no se pueden desconocer los fundamentales aportes que el materialismo histórico hizo a las ciencias sociales y especialmente de su método el materialismo dialéctico que fueron posteriormente retomados por la escuela crítica y por los grandes pensadores del momento. 41. Lección 7. Miradas de la sociología. Norbert Elias, 1897 a 1990, fue un sociólogo judío alemán cuyo trabajo se concentró en la relación entre poder, comportamiento, emoción y conocimiento del tiempo. Ha dado forma a la llamada sociología figuracional. Fue poco conocido en el campo académico hasta los años 70, cuando fue redescubierto. Su trabajo de una sociología histórica puede explicar estructuras sociales complejas sin menoscabo de agencias individuales. Su obra más conocida es El proceso de la civilización, trabajo en el cual hace un análisis de la evolución de las sociedades europeas desde la época medieval y guerrera hasta el proyecto moderno e ilustrado. Reflexiona sobre el carácter de lo público y lo privado, la represión, los tabúes y la cultura desde un modelo que trabaja una tríada entre Carlos Marx, Sigmund Freud y Max Weber. Muchos de sus trabajos sobre el deseo y la represión, de manera historiográfica, lo acercan en parte al análisis de Michel Foucault. Se puede ver un tributo en parte de su perfil disciplinario a cierta facción del pensamiento judío cercano al sionismo clásico, Leo Lowenthal, Gershom Scholem, aunque con matices. Trabajó como asistente de Karl Mannheim en Frankfurt, en el mismo edificio en que trabajaban Adorno y Horkheimer. Debido a lo anterior, existe alguna confusión en relación a la influencia que pudo ejercer la escuela de Frankfurt en el pensamiento de Elias. Impartió clases en diversas universidades, vivió varios años en África, y entre sus alumnos se cuenta al sociólogo inglés Anthony Giddens, pero su principal heredero ha sido Eric Dunning. Escribió también obras poéticas y narrativas entre las que se cuenta la balada del Jacob pobre, inspirada en una experiencia real de persecución y desprecio, la suya. De alguna manera, la deconstrucción que su pensamiento supone para con las lógicas modernas, naturalizadas socialmente, tiene que ver con la experiencia. Al igual que como Hannah Arendt se preguntó por las bases de la humanidad. 3. A continuación se revisarán algunos de los principales conceptos de Norbert Elias. Alguna vez leí la historia de un grupo de hombres que ascendían cada vez más por una desconocida y ya de por sí alta torre. Las primeras generaciones lograron subir a la 5ª planta, las segundas a la 7ª, las terceras hasta la 10ª. Con el tiempo, los descendientes llegaron al 100º piso. Y entonces se vino abajo la escalera. Los hombres se instalaron en la 100ª planta y con el tiempo se olvidaron que sus antepasados habían vivido siempre en un piso inferior y no recordaban más cómo habían llegado a esa altura. Se veían a sí mismos y al mundo desde la perspectiva de esa planta, sin saber cómo se había llegado hasta allí. Más aún, consideraban como simplemente humanas las representaciones que se hacían desde la perspectiva de su planta. Elias, el proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, 1989. Elias fue un sociólogo que trabajó desde el concepto de larga duración, señalando que el presente y lo que somos hoy viene de las culturas tradicionales, de la mezcla de estas con otras y con las luchas internas en cada uno de los momentos históricos. No se llega a ser lo que somos sin las construcciones sociales históricas que se traducen en nuestras formas de comportamiento, que se van solidificando como las hegemónicas, por ello los cambios culturales son tan lentos porque deben romper con siglos de acumulación simbólica. 3. Consultado y tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Norbert/Elias. Los conceptos más importantes que maneja este autor son larga duración, sociogénesis y psicogénesis. La larga duración hace referencia a que los procesos sociales actuales tienen su origen en generaciones muy antiguas, por ejemplo el uso de los cubiertos responde a una forma como los grupos dominantes los crearon para diferenciarse de los grupos marginados o no dominantes, esto se basa en el principio de diferenciación social que va consolidándose a lo largo de la historia social. El individuo y la sociedad se manifiestan como procesos y no como entidades abstractas, separadas, universales e invariables. De allí que no sea posible entender la psicogénesis de los hábitos de los adultos en la sociedad civilizada, si se considera independientemente de la sociogénesis de nuestra civilización. Según una especie de ley fundamental de la sociogénesis, durante su vida, el individuo vuelve a recorrer los procesos que ha recorrido su sociedad a lo largo de la suya. Y esto último no significa que la historia del individuo civilizado reprodujera cada una de las etapas de la historia social. Sino, que, en la sociedad civilizada, ningún ser humano viene civilizado al mundo y que el proceso civilizatorio individual que se le impone es una función del proceso civilizatorio social general. Elias, el proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, 1989, pag. 45.
Para ilustrar mejor los conceptos de psicogénesis, sociogénesis y larga duración, en su texto sobre el proceso de civilización, analiza varios comportamientos que a lo largo de la historia han marcado formas de actuar que se han transmitido de generación en generación, pero que se han modificado por el significado reprobatorio de hoy. Tomar la comida con las manos, limpiarse los dientes con el cuchillo, chuparse los dedos antes que limpiarlos con la servilleta, rascarse las orejas o la nariz mientras se come, escupir, peerse o eructar delante de otros. Es el desplazamiento de los umbrales de vergüenza y sensibilidad hacia los otros lo que dispara el afán de los reformadores en prohibirlas, señalándolas como inapropiadas e inaceptables, es decir como incivilizadas. Con el tiempo, las prohibiciones se fijarían sobre nuevos objetivos, habiéndose impuesto y extendido socialmente las anteriores o cuando éstas perdieran vigencia. Cabe destacar que estos cambios no siempre se daban de manera racional, pues obedecían más a reacciones emotivas. En la obra sobre la génesis social del Estado, Elías habla de la competencia, presión competitiva, entre unos y otros para explicar cómo funcionaba en la época medieval, donde la tierra era algo importante para la sociedad. También hemos mostrado cómo esa presión para conseguir más tierras opera entre los caballeros más pobres simplemente como el deseo de conseguir una forma de mantenimiento acorde con su condición y, entre los caballeros superiores más ricos, como una invitación a exigir todavía más tierra. Puesto que quien en una sociedad sometida a esta presión competitiva, no consigue nada más, se hace menos automáticamente, si es que consigue mantener lo que posee. Podemos ver aquí de nuevo, el efecto de la presión que opera en toda esta sociedad de arriba abajo. Es una presión que obliga a los señores territoriales a enfrentarse y que de esta manera pone en marcha el mecanismo del monopolio. Elías, el proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, 1989. En la anterior cita se muestra cómo dentro de las formaciones sociales se van fortaleciendo modos de actuar que van legitimando las acciones y que se 45 interiorizan en las y los individuos convirtiéndose en hábito, a través de la repetición. También se está ilustrando la forma como funciona la presión competitiva en la formación de los monopolios monárquicos que más adelante se fueron conformando como estados-nación. Afirma Elías que al estar la sociedad sometida a esta presión por la competencia, se tiende al engrandecimiento de unos pocos y por fin a la construcción de monopolio, es una regla que se podría mirar como fundamental en el proceso hacia la construcción del Estado industrializado. En la construcción del Estado, dice Elías, ha actuado de forma análoga a esta presión por la competencia, se conformaron pequeños señoríos y luego se convirtieron en más grandes, así se construyó el Estado, en unión de varios grupos sociales bajo una misma identidad nacional y un Estado administrativo que les permitía competir con unos y aliarse con otros. Elías retoma esto cuando habla del proceso de desarrollo de las clases medias industriales, cómo van avanzando eliminando a unos y aliándose con otros. Es claro esto cuando habla del papel que fue teniendo la aristocracia, cómo fue cediendo el paso a las clases medias y cómo se unieron para permanecer en el poder o pasar a conformar las clases altas. Este factor explicativo del proceso de evolución en la concentración del poder, en el monopolio ha seguido históricamente y se fue transformando en una construcción monopólica del poder a través de la construcción del Estado-Nación, un espacio donde confluye una organización social que, como dice Elías, para regular las disputas sociales, fundamentalmente las disputas por el poder, se generaron mecanismos como la ciudadanía, donde se establecieron legalmente las diferencias entre los estratos sociales, lo que fue conformando las clases sociales una estratificación bajo la forma de clases sociales, cuyos miembros eran iguales ante la legislación estatal y desiguales solo social y económicamente. Elías, 1993, pág. 110. 46. Elías también analiza la diferencia entre Francia y Alemania en su proceso de civilización debido al accionar de unas fuerzas por él denominadas centrífugas y centrípetas y por qué Alemania tuvo un proceso tardío en relación con los demás países de Europa, debido a que el imperio era una unidad de magnitud muy distinta a la de los otros países, sus diferencias geográficas y sociales daba gran ímpetu a las fuerzas localistas y centrífugas. Podría decirse que un rasgo característico de superación para la construcción de estados nacionales es que las fuerzas centrífugas desaparezcan y se concentre el poder, pero, como bien lo señala Elías, en estos estados nacionales donde hay unas clases sociales que luchan entre sí por el monopolio del poder, gracias a la presión competitiva el concepto de democracia y su sustento el de la participación y el de la representación de los sectores sociales a través de los partidos, ha sido uno de los aspectos más importantes en la consolidación de estos estados nacionales. Llama la atención trayendo este análisis a las discusiones actuales sobre la terminación del Estado con el nuevo desarrollo del capitalismo, donde se dice que el mercado ya no necesita estas fronteras, pero en la práctica para generar fuerzas centrífugas que anarquicen el globo, el papel centralizador del Estado ha cobrado más fuerza y por ello se les ha dejado el uso del monopolio de la fuerza y de la justicia para contrarrestar brotes de tensiones y unificaciones sociales que pudieran entrar a erosionar el poder central económico global, pero que necesita, al igual que en la conformación de los monopolios monárquicos, un control territorial local que responda a las necesidades de la familia financiera que se encuentra en este momento en el poder. Lección 8. Miradas de la sociología. Pierre Bourdieu.
Aunque en la anterior lección se hizo referencia a este autor, se considera pertinente volver a él teniendo en cuenta sus grandes aportes a la sociología de hoy. Perfil biográfico: Pierre Bourdieu. 1930-2002, nacido en 1930 en Dendin, Pirineos Atlánticos, Francia. A los 25 años ejerce como profesor en el Instituto de Moulins, Alger, y, más tarde, en Argelia, París y Lille. Profesor en la École Normale Supérieure, 1964-1984. Entre 1964 y 1980 es director de la L'École Pratique des Hautes Études y catedrático de Sociología en el Collège de France desde 1981. Director del Centro de Sociología Europea, en sustitución de Raymond Aron, con quien trabajó previamente, y de la Escuela Superior de Ciencias Sociales, 1985-2002. Director de la revista Actes de la Recherche en Ciencias Sociales, 1975-2002. Doctor honoris causa de las Universidades Libre de Berlín, 1989, Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, 1996, y Atenas, 1996. A los 28 años aparece su libro Sociologie de l'Algérie, 1958. Dos de sus primeros textos, que publica junto a Jean-Claude Passeron en 1964, hacen referencia a la sociología de la educación, uno de los ámbitos recurrentes de sus análisis. Les étudiants de leurs études y les héritiers. Les étudiants de la culture, publicadas el mismo año en el que aparece Les fonctions sociales de la photographie. Un año después, en 1965, publica Un art moyen. Essays sur les usages sociaux de la photographie y rapport pédagogique et communication. Su producción es muy extensa. Así, en 1973 aparece Fondements d'une théorie de la violence symbolique. Reproduction culturelle et reproduction sociale, escrita con Jean-Claude Passeron. 3 años después, en 1976, Le système des grandes écoles et la reproduction de la clase dominante. Además, entre otras muchas obras, publica La Distinction. Critique sociale du jugement, 1979, Ce que parler vous dire. L'économie des échanges linguistiques, 1982, Homo academicus, 1984, La noblesse d'état. Grandes écoles et esprit de corps, 1986, Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, 1992, pero alcanza su mayor éxito con La misère du monde, 1993, donde denuncia el sufrimiento social, que beben las fuentes marxistas y en el pensamiento de Michel Foucault, y traza, en una combinación de sociología y antropología social, la radiografía de la exclusión social, de los desheredados de la modernización, del progreso tecnológico y de la globalización. El discurso de Bourdieu, que ya se había manifestado con matices críticos antes de mayo del 68, se acentúa en los últimos años de su vida con nuevas argumentaciones contra el neoliberalismo y en favor de la sociedad civil y del naciente Foro Social Mundial, participando cerca de los sindicatos, de las organizaciones no gubernamentales, de los emigrantes y de las asociaciones cívicas contra las posiciones neoliberales que nutrían el discurso de la sociedad llamada posmoderna. Bourdieu fue uno de los fundadores de la editorial Libre Raisons d'Agir, impulsora del movimiento ATTAC. Falleció, como consecuencia de un cáncer, en 2002. Según el diario parisino Le Monde, era el intelectual francés más citado en la prensa mundial. 4. La sociología como análisis. En el libro, Respuestas por una antropología reflexiva, en la que se presenta una entrevista realizada al autor, se habla sobre los dos conceptos fundamentales de su teoría campo y habitus y como C4 tomada de www.infoamerica.org/teoría/bourdieu.htm. Articulan en la sociología reflexiva, una sociología encaminada a difundir medios de defensa contra la dominación simbólica. Bourdieu Py, 1995, pag. 18. Como ya se había expresado anteriormente, la propuesta de Bourdieu articula dos miradas, la estructuralista y la constructivista. En un primer movimiento las estructuras objetivas las considera como espacio de posiciones, la distribución de los recursos socialmente eficientes que definen las coerciones externas limitativas de las interacciones y representaciones. Y en un segundo movimiento reintroduce la experiencia inmediata de los agentes para explicar las categorías de percepción y apreciación, disposiciones, que estructuran desde adentro sus acciones y representaciones, tomas de posición. El mayor énfasis en la teoría de Bourdieu está no en la mirada objetivista sino en la mirada subjetiva, esto porque el enfoque de los agentes también varía de manera sistemática en función del sitio que ocupan en el espacio social objetivo. Bourdieu Py, 1995, de esto se desprende que hay una correspondencia entre la estructura social y las estructuras mentales, entre las divisiones objetivas del mundo social, sobre todo dominantes y dominados en los diferentes campos, y los principios de visión y división que les aplican los agentes. Bourdieu Py, 1995, pag. 21. Bourdieu toma de Durkheim y Mauss la propuesta que hacen en el estudio algunas formas primitivas de clasificación según la cual los sistemas cognitivos vigentes en las sociedades primitivas se derivan de sus sistemas sociales.
Las categorías del entendimiento que subyacen a las representaciones colectivas se organizan con arreglo a la estructura social de grupo. Bourdieu P.Y. 1995, pag. 21. Bourdieu toma este planteamiento y lo proyecta en 4 direcciones. La primera, la correspondencia entre estructuras cognitivas y estructuras sociales que se observa en las sociedades precapitalistas existe también en las sociedades avanzadas donde su homología es producto en su mayor parte del funcionamiento del sistema escolar. La segunda, propone que las divisiones sociales y los esquemas mentales son estructuralmente homólogos, análogos, equivalentes, no iguales, por estar genéticamente ligados y que los esquemas mentales resultan de la incorporación de las divisiones sociales. La tercera, la correspondencia entre estructuras sociales y estructuras mentales no se limita a definir nuestra percepción política del mundo social, también cumple funciones eminentemente políticas. Los sistemas simbólicos no son meros instrumentos de conocimiento, también son instrumentos de dominación, ideología para Marx. En su calidad de operadores de integración cognitiva, promueven por su propia lógica, la integración social de un orden arbitrario. Los sistemas simbólicos son productos sociales que producen el mundo, que no solo reflejan las condiciones sociales, sino que también contribuyen a construirlas. Por lo anterior entonces se podría afirmar que es posible, dentro de ciertos límites, transformar al mundo transformando su representación. La cuarta, los sistemas de clasificación constituyen la postura de las luchas que oponen a los individuos y los grupos en las interacciones rutinarias de la vida cotidiana, lo mismo que en las contiendas individuales y colectivas que se verifican en los campos de la política y la producción cultural. Las estructuras sociales y cognitivas están ligadas recursiva y estructuralmente, y la correspondencia que existe entre ellas ofrece una de las garantías más sólidas de la dominación social. Imponer la interpretación del mundo más acorde a sus intereses particulares. La sociología del conocimiento o de las formas culturales es una sociología 51. Política, es decir, una sociología del poder simbólico. La obra de Bourdieu puede interpretarse en su conjunto, como una antropología materialista de la contribución específica que la violencia simbólica aporta, en sus diversas formas a la reproducción y transformación de las estructuras de dominación. Bourdieu P.Y. 1995, pag. 21. La metodología de Pierre Bourdieu está centrada en la articulación entre la práctica y la teoría, tomando lo cotidiano como algo problemático, develando las estructuras de dominación que allí se alojan, y uno de los centros de la dominación es la forma como analizamos el entorno. En el texto sobre la dominación, Bourdieu plantea que la incidencia del sistema educativo es tan profunda que no nos deja ver en la realidad sino lo que es relevante para las formas hegemónicas de educación. Solo podemos identificar los problemas de la sociedad que se acercan a las variables de investigación que nos son inculcadas desde el sistema hegemónico de la educación. Este punto de vista es el que problematiza Bourdieu cuando plantea el socioanálisis, es decir, cuestionar el por qué investigamos como investigamos, las categorías que utilizamos y las doxas, conjunto de opiniones comunes, creencias establecidas, ideas recibidas que se aceptan sin discusión. Se dice también del sentido común, que damos por sentadas de la realidad, son los principales objetos de estudio en la propuesta de Bourdieu. En todos sus escritos Bourdieu considera que es tarea de la sociología revelar las estructuras ocultas de los diversos mundos sociales, así como también los mecanismos que permiten su reproducción y transformación.